Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Álvaro Rada Iglesias. Pues Álvaro se licenció en Biología por la Universidad de León y después se ha ido a Suecia, a la Universidad de Uppsala, a hacer un doctorado. Y después trabajar por un periodo corto ahí en un estudio postdoctoral, se ha ido a Estados Unidos, a la Universidad de Stanford. Y más tarde ha obtenido una plaza de líder del grupo de investigación junior en el Centro de Medicina Molecular de Colonia, donde inició su grupo de investigación independiente. Ya en 2018 ha sido contratado como investigador principal por la Universidad de Cantabria para dirigir su grupo de investigación en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria y desde 2020 es científico titular del CSIC. Así que bienvenido, Álvaro, a Centrando a Luz de Biología del Desarrollo, y gracias por tu tiempo de contestar estas preguntas. Nada, un placer. ¿Nos puedes contar un poco tu investigación? El objetivo principal de nuestro laboratorio es entender las funciones de la fracción no codificante de nuestro genoma, es decir, todas aquellas secuencias que no son genes, pero que sabemos que tienen funciones reguladoras, y sobre todo nos centramos en entender un grupo de secuencias que llamamos enhancers o potenciadores. Queremos entender cómo esos enhancers funcionan, cómo controlan la expresión de sus genes diana, y sobre todo lo tratamos de entender en un contexto de procesos de diferenciación celular, de desarrollo, y una vez entendidos esos procesos intentamos ver cómo alteraciones en la función de los enhancers pueden estar involucrados en enfermedades congénitas, enfermedades que se ven a fallos en el desarrollo. Esas son las líneas principales, entender cómo funcionan los enhancers en un contexto normal y en un contexto patológico. Muy interesante. ¿Y cómo has descubierto que querías ser investigador, Álvaro? En mi caso, yo creo que tengo esa vocación muy de pequeño. Siempre me ha atraído la naturaleza desde muy pequeño. En gran parte yo creo que esa semilla me la sembró, vamos a decir, mi abuelo, uno de mis abuelos, al que le encantaba la naturaleza y el campo, y desde que podía andar pues siempre me llevó al campo y me iba explicando pues lo que él conocía, nombres de árboles, nombres de pájaros, mariposas, y por ejemplo pues me llevaba a coleccionábamos mariposas, y desde pequeño pues mi pasión era la naturaleza. Luego eso se juntó que yo soy de la generación de la EGB, en la que muchos teníamos como figura a Félix Rodríguez de la Fuente, que los de mi generación pues no tengo que explicar quién fue, y eso pues me hizo que aumentase aún más mi pasión por la naturaleza. Y inicialmente yo tenía clarísimo, desde muy pequeño me preguntaban y decía, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo decía, biólogo. Lo que pasa es que inicialmente mi intención era ser biólogo ambiental, pues seguramente dedicarme a la zoología, de bota, y al empezar la carrera, pues claro, descubrí que me atraía mucho la parte molecular, y entonces tuve que decidir, y lo que decidí es que profesionalmente me dedicaba al laboratorio, pero mi hobby a día de hoy sigue siendo la bota, y lo que es salir al campo, sobre todo observación de aves, a que he intentado mezclar las dos pasiones que tengo. Qué bonita. Y en tu trayectoria has pasado por muchos sitios. ¿Cómo te ha influido como persona y como investigadora? Pues yo creo que en ambos casos me ha influido pues muchísimo. A nivel profesional, realmente toda mi fase formativa la realicé en Suecia, porque acabé mi carrera allí con el programa Erasmus y ya luego hice mi doctorado, y luego la fase postdoctoral la hice en Estados Unidos, y son dos escuelas totalmente diferentes. Por ejemplo, en Suecia es un lugar donde hay, en general, la forma de hacer ciencia es, podríamos decir, más cautelosa, donde todo tiene que ser discutido en detalle, donde hay que ser muy cuidadoso con los hallazgos que se realizan, en el sentido de no sobreinterpretarlos, etc. Y luego, sin embargo, en el postdoc, en Stanford, pues claro, estás en un ambiente muy diferente, rodeado de laboratorios que son premios Nobel, y donde siempre se busca pues el máximo, y no hay miedo. Quiero decir, en el momento en que hay una idea que parece factible,
hay que ir a por ella, mientras que en Suecia, antes de decidirse a hacer algo, todo se discutía, había muchas reuniones. Entonces, al final yo creo que a día de hoy tengo un poquito de cada sitio. Siempre me costó mucho en Estados Unidos y mi supervisor allí, Joanna Wojcicka, me criticaba que, por ejemplo, a la hora de escribir era demasiado cauteloso. Entonces he ido, digamos, aprendiendo un poco de cada cosa. No me sale de forma natural, digamos, el estilo americano, quizá porque me formé en Suecia o por mi forma de ser, pero reconozco que el haber estado en Estados Unidos también te ayuda a veces tomar esos riesgos que son necesarios si quieres hacer descubrimientos más novedosos. O sea, que es un poco el equilibrio, yo creo. Eso es lo que me ha influido. A nivel personal, también el conocer otras culturas, otros países siempre es muy enriquecedor, pero yo siempre digo que una cosa que a mí me ha servido mucho el viajar tanto es apreciar mejor lo que tenía en casa, a nivel personal. Por mucho que me encantaba California, Suecia también a nivel de naturaleza me ha encantado, también me di cuenta de que yo había sido muy privilegiado de donde había nacido. En el sentido de en Cantabria tener la montaña y el mar tan cerca, pues yo, claro, si te crías allí no lo aprecias, pero cuando no lo tienes, entonces te das cuenta de que tienes suerte. Entonces, pues a nivel personal eso ha sido bueno. Qué bonito. Y esto es ahora una conexión para la próxima pregunta, es que pasan por tantas formas de trabajar. ¿Qué has traído a tu laboratorio? ¿Tú qué crees que has seleccionado esas cosas para tu laboratorio? Un poco es lo que comentaba antes, ¿no? Durante mi trayectoria en Suecia, pues el intentar no dejarse llevar a veces demasiado por los impulsos, ¿no? Porque ya digo, en Suecia son pues mucho más racionales en general, al menos el ambiente en el que yo me formé, lo cual puede ser bueno, pero al mismo tiempo en Suecia, en Estados Unidos sobre todo, pues eso, el ver que si hay un resultado que realmente es prometedor, que puede indicar que estás detrás de algo novedoso, pues ir a por ello con todas las fuerzas que uno tenga. Y luego, sobre todo, yo aprendí mucho de mi supervisora del postdoc, de Joanna Wojcicka, sobre todo la importancia de los detalles, de intentar que todo esté dentro de lo que uno puede, hecho lo mejor posible, que los detalles son importantes y sobre todo el aprender a focalizarse en algo cuando consideras que es realmente importante, no intentar diluirse, sino decir, si ahora toca esto, pues poner ahí todo el esfuerzo que uno pueda. Yo eso de Joanna creo que intento imitarla, nunca llegaré a su nivel, pero me sirve como ejemplo al menos. Genial. ¿Y cómo te has interesado por genómica aplicada a desarrollo y enfermedades? Pues a ver, estas cosas, a mí siempre desde que empecé mi carrera, digamos que lo que era el mundo de la genética era lo que más me atraía. Y por suerte durante mi doctorado pues empecé a trabajar en cuestiones de control de la expresión génica y justo fue un momento en el que comenzó a explotar el mundo de la genómica. Claro, coincidió que se secuenció el genoma completo humano, eso me pilló a mí durante el doctorado, empezaron las primeras técnicas de genómica funcional, todavía con microarrays. De hecho, yo me acuerdo que en el doctorado pues estuve poniendo a punto ChIP, que ahora ya nadie hace, para estudiar pues, sitios de unión de factores de transcripción usando microarrays. Y desde entonces, digamos que mi interés de genética coincidió con la expresión de la genómica y me pilló ya en mi primera fase formativa y me parecía que había, y a día de hoy sigue existiendo, mucho que descubrir en lo que entonces llamábamos, me acuerdo perfectamente que de aquella hablamos del genoma o el ADN basura, o sea, todo lo que no eran genes era el junk DNA y claro, se vio que no, y ahí hay mucho que descubrir y eso es mi pasión a día de hoy y creo que todavía queda bastante por descubrir. Sin duda. Y tú has conseguido en tu carrera esta ERC Consolidator, ¿qué te ha traído a tu laboratorio? A ver, para mí sobre todo coincidió el obtener esta ayuda con mi vuelta a España. Yo empecé mi carrera independiente en Alemania
con una situación de financiación pues, bastante cómoda. En Alemania la verdad es que hay muy buena financiación a nivel nacional, y justo me trasladé a España por motivos principalmente personales, y claro, la vuelta al principio pues, era bastante complicada a nivel de fondos para investigación, y justo al poco de volver conseguí el ERC, con lo cual eso lo que me permitió es, al menos durante unos años, todavía queda un par de años, no notar en cierto modo la diferencia de financiación entre España y Alemania, y básicamente lo que te permite al final es realizar la mayoría de proyectos que uno quiere. No tener que decir, bueno, esto me interesa mucho, pero no puedo hacerlo porque no tengo financiación, y tienes que enfocarte, y sobre todo poder hacer eso que comentaba antes de decir, bueno, hay un resultado preliminar, es preliminar, pero parece interesante, y decir, voy a ir a por ello, voy a arriesgar, no tengo seguridad de que vaya a encontrar nada, pues el tener el RC te permite tomar riesgos. Que mientras que si dependes solo de un plan estatal, pues a veces hay que ser más de la escuela cautelosa e ir a asegurar, porque los fondos son los que son. Entonces, sobre todo el poder permitirte tomar esos riesgos y no tener que estar preocupándose por cada experimento porque se te acaban los fondos. Eso para que la vuelta haya sido más llevadera, creo que ha sido fundamental. Además, las técnicas de genómica funcional son muy... Claro, son caras y mantenerse, y avanzan a un ritmo vertiginoso. Entonces, si uno quiere mantenerse un poco a la vanguardia, pues el tener esa disponibilidad económica pues te lo permite, si no es muy complicado. Ya llegamos ahora a los premios. Has tenido el premio José Luis Gómez Carmeta de la Sociedad Española de Biología y del Desarrollo, en reconocimiento a tu trabajo. ¿Qué ha significado para ti? Pues, a ver, más allá de que te otorguen un premio, que siempre pues, es algo que es de agradecer, sobre todo si reconocen tu trabajo, era en una temática en genómica, básicamente, aplicada a biología del desarrollo, que pues ya digo, ha sido siempre mi pasión, pero sobre todo lo que me hizo más ilusión es que el premio se crease en torno a la figura de José Luis, al que yo conocía personalmente, hemos interaccionado bastante, y para aquellos que hacemos genómica funcional, pues José Luis siempre ha sido un referente. Y para mí también, cuando estaba planteándome volver a España, que conocí a José Luis, pues ver cómo alguien como él, inicialmente también con no demasiados fondos, con no demasiados recursos, consiguió a base de fuerza y de pasión montar lo que ha montado, ha generado una escuela en Sevilla y en España. Pues tener un premio que lleva su nombre es algo que, vamos, siempre, de hecho, ese premio ocupa un lugar preponderante en mi oficina, que por otro lado no es que esté muy decorada, pero eso lo tengo guardado con mucho cariño, ya digo, porque José Luis es un bonito homenaje. Sí. Aquí también le echamos de menos. Ya, me imagino, me imagino. Ya para terminar, ¿qué pregunta te gustaría contestar en tu carrera científica? Así como la sí, como si tuviese todo el tiempo del mundo. Lo que me encantaría es que llegase un día en el que pudiésemos, dada cualquier secuencia, simplemente secuencia de ADN, llegar a predecir, simplemente evaluando la secuencia, las funciones reguladoras que esas secuencias puedan tener, y sobre todo, dada una mutación de cualquier tipo, ya bien sea puntual o estructural, simplemente con la secuencia, sin ningún tipo más de datos, llegar a ser capaces de predecir qué consecuencias patológicas puede eso llegar a tener. Que sabemos que ahora, el día de hoy, con todos los datos de genómica funcional, junto con la inteligencia artificial, seguramente eso va a llegar a ocurrir. Pues si nosotros podemos llegar a contribuir a ayudar a que ese objetivo como comunidad científica se consiga,
para mí sería el ser testigo de que eso llega a ocurrir. Yo creo que me sentiría perfectamente satisfecho. Exato. Seguro que tu trabajo va a contribuir para eso. No sabemos ya a qué tiempo, cuánto tiempo ha tardado. Efectivamente, yo creo que aquí al final es un trabajo de comunidad entre todos, ir aportando nuestros conocimientos y con ello llegar a ese tipo de objetivos. Entonces, efectivamente, yo creo que el tipo de investigación que nosotros hacemos irá aportando pues, sus granitos de arena, sus conocimientos para que ese objetivo final entre todos lo podamos conseguir. Exactamente. Pues muchas gracias, A ti. Álvaro. Mucho gusto.